era su ambiente, jugaba con Pedrito de Alvarado, su padre Pedro de Alvarado era casado con, era el cónsul de Costa Rica, y la madre, Rita Darío. Rita Darío, ¿quién era? Habían dos Rita Darío. Rita Darío, la hermana de José Manuel García Rojas, o madre de Pedrito de Alvarado, y la abuela también se llamaba Rita Darío, era la madre de José Manuel García Rojas Mayorga. Entonces, ese era su ambiente de él. Cuando él se exilia a la edad de 15 años y llega a parar al Salvador, ya había, ahí estaba viviendo Rafaelita con su madre, y muere en 1883, muere el orador hondureño Álvaro Contreras Membreño, torturado en las cárceles de El Salvador, torturado porque clamaba por la integración de Centroamérica y criticaba lo que no le parecía de actitudes políticas mal aplicadas en El Salvador, y lo obligaron a hablar sin parar, y si dejaba de hablar lo golpeaban, y si dejaba de hablar lo volvían a golpear. El señor salió, se le inflamaron todas las cuerdas bucales y al poco tiempo murió por problemas en la garganta. Precisamente Rubén Darío estaba en El Salvador, recién llegado de 15 años de edad. En los 16 años estaba participando ya, él participó en las honras fúnebres de su futuro suegro, y ahí dijo unas palabras interesantes, como la limpidez de su conciencia fueron como levita traslapada. Levita, levitán, viene de levitán, de algo muy fuerte. Era un hombre que su palabra era muy fuerte. Rubén Darío tuvo contactos allá en El Salvador, y ahí conoció a Juan José Cañas. Años después, a los 16 años, se regresó a Nicaragua, y un tiempo después se encontró a don Juan José Cañas, que lo había conocido en El Salvador, y fue cuando lo dice: ve, andate a Chile aunque sea al nado, porque aquí no vas a hacer nada, tenés que salir adelante. Él sabía que tenía que aprender del mundo y se iba a ir a Chile aunque sea al nado en realidad, pero en ese caso tomó un barco para irse a Chile. Llegó a Chile y se quedó cerca de 3 años en Chile, y trabajó mucho. Él a veces trabajaba en los barcos, no crean que solo iba de turistas, eran barcos cuando a veces de ir de América a Europa era un mes entero. Ya cuando regresó de Chile iba con sus triunfos de azul, y se va para El Salvador nuevamente, porque en Nicaragua no veía futuro. En El Salvador otra vez vuelve a encontrarse con Rafaelita Contreras Cañas, y se casa. Se casa en El Salvador civilmente, y viene un golpe de Estado, y el general Ezeta da un golpe de Estado al presidente constitucional de la República, y tiene que salir disparado para Guatemala. Se queda Rafaelita en El Salvador. Un poco tiempo después se va para Guatemala, se ofician la boda religiosa en Escuintla, Guatemala, y con su esposa embarazada se van junto con doña Manuela Cañas Hidalgo a Costa Rica. Ahí nace mi abuelito, Rubén Álvaro Darío Contreras. Él era el primogénito, fruto del matrimonio civil y eclesiástico de la esposa de Rubén Darío. Pero en ese momento, lo que no sabían era que en ese instante se estaba convirtiendo en el único heredero del apellido Darío. ¿Por qué se estaba constituyendo en el único heredero del apellido de Darío? Simple y sencillamente porque Rubén Darío usaban el apellido en ventas, en cosas, su familia desde mucho tiempo atrás, pero nunca nacía un hijo con el apellido Darío. Todos nacían. Rubén Darío nació como Félix Rubén García Sarmiento. Entonces la fundación de un apellido se dio al nacer su hijo primogénito con el nombre Rubén y el apellido
Darío, primer apellido Darío. Rubén, primer nombre, Álvaro, segundo nombre, Darío, primer apellido, y Contreras, segundo apellido. Esa fue la fundación del apellido. Un apellido que legalizó al momento de casarse con Rafaela Contreras Cañas en El Salvador, como Rubén de nombre y Darío de apellido, y que lo afianzó más al casarse eclesiásticamente en Guatemala con el nombre de Rubén y el apellido Darío, y lo catapultó con su hijo, nombre Rubén, apellido Darío, mi abuelo. Mi abuelo nació en San José de Costa Rica, igual que su madre, Rafaelita Contreras Cañas, y casi toda su generación costarricense, porque los ancestros por línea matriarcal de Rafaelita Contreras Cañas fácilmente ya están con nombre y apellido ubicados desde el año 1528 de los primeros barcos que llegaron ahí. Y gracias al orden y la organización que tienen los archivos arquidiocesanos de San José de Costa Rica, se sabe exactamente los nombres y apellidos de toditititos los ancestros de Rafaelita Contreras Cañas en Costa Rica hasta llegar a mi persona. Cosa que no pasa en Nicaragua, que no pasa en otros países de Centroamérica. Bueno, pero no quiero molestarlos mucho, ¿verdad? Rubén Darío Contreras, mi abuelo, empezó a jugar con su padre desde que estaba en la barriga de su madre. Cuando nació jugaba con su padre, pero después Rafaelita no es que había quedado enferma, no es que murió por el parto de su hijo, pero sí había quedado débil y enferma. Tenía problemas, tal vez las fuerzas que había hecho, las venitas del cerebro. Rubén Darío no le iba bien en El Salvador, económicamente estaba muy mal. Entonces, la hermana de Rafaelita era casada con un hombre muy adinerado, un español muy adinerado, españoles radicados en El Salvador, el señor Ricardo Trigueros Mora. Entonces le dice, estamos mal de plata, hasta de un tiempo donde Ricardo Trigueros con tu hermana y tu mamá, que yo voy a buscar cómo solucionar el problema económico para mantener a mi familia, a mis hijos. Y por eso Rubén Darío salió hacia Guatemala a buscar cómo conseguir el sustento de su familia. Después de Guatemala se trasladó a Nicaragua. Y cuando está en Nicaragua le llega el telegrama que su esposa ha muerto, dejando huérfano de madre a su hijo. Pero Rafaelita, antes de morir, le había dicho a su esposo: Rubén, si se muere nuestro hijo, te pido que mi hijo sea criado por mi hermana Julia, que ellos sean, y su esposo y mi propia madre que lo críe. Eso se lo había dicho. Rafaelita presentía que se iba a morir. Y Rubén lo comprendía. Y también le había dicho Rafaelita que si ella se llegaba a morir, que buscara a doña Rosario Murillo y hiciera una vida con ella. Ya estando Rubén Darío en Nicaragua, le dan la noticia de la muerte de su esposa y pasó tomando licor sin parar. Rubén Darío hasta ese momento no era un alcohólico. El alcoholismo es una enfermedad que se crea poco a poco, se va volviendo adicto. Pero ahí empezó a tomar por la desesperación y a llorar. Cuando despertó a los 7 días consciente, se encuentra que a la par de él está su madre y su medio hermana, Cora Soriano. Y él le pide que a la madre que se vaya a cuidar a su hijo a El Salvador. Rosa Sarmiento se fue a El Salvador y cuidó a su hijo, al hijo de su hijo, a su nieto, lo cuidó en El Salvador hasta su muerte, durante 2 años más o menos. Llegó a los 50, como a los 52 años de edad tenía doña Rosa Sarmiento y falleció.
Rubén Darío, donde estaba, Rubén Darío se casó, le cumplió a su esposa, se casó 2 meses después con doña Rosario Murillo. Muchos dicen que obligado, no, en realidad no fue obligado. ¿Ustedes creen que una persona como un sacerdote va a casar a alguien obligado que tenía las pistolas? No, en realidad fue porque en su conciencia tenía las palabras de su esposa que le habían dicho: búscala y cásate con ella. Y fue, y el cura los casó, punto. El sacerdote casó a doña Rosario Murillo con Rubén Darío, y él estaba consciente cuando eso, y fue su esposa. Y en realidad doña Rosario Murillo de Darío, cuando mi abuelo ya estaba más grande, siempre preguntaba por el estado del niño, cómo se encontraba él. Y su amistad siempre fue muy estrecha, la amistad entre Rubén Darío Contreras y doña Rosario Murillo de Darío. Al punto de que para él, doña Rosario Murillo llegó a ser una madre verdadera. Una madre que conoció en etapas adultas, pero que se ganó su corazón. Le dio amor y cariño. Cuando mi abuelo tenía 18 años de edad, le dijeron Rubén, estaba en Londres, mi abuelo, y le dicen: Rubén, tu verdadero padre es Rubén Darío el poeta. Toma esta cajita con todas las cartas que ha enviado tu padre.